Vamos a destinar algunos minutos para la presentación de los trabajos que vienen realizando ustedes, recordando que este es un material fundamental, necesario, importante Buenas tardes, para Claudia poder Fresel. continuar, buenas tardes, y avanzar en lo que nosotros hemos como acordado de cómo incentivamos y fortalecemos nosotros los procesos de participación. Para eso es muy importante el trabajo que ustedes están haciendo, los encuentros que están realizando con sus compañeros, los diálogos que dan entre ustedes para lograr generar una posible respuesta, para generar una información que después, y que como lo vamos a ver en el segundo momento, es fundamental para el ejercicio de qué vamos a hacer. Una vez que ya identificamos qué tenemos, nuestra idea sería, ¿y ahora qué vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer? Entonces vamos a presentar algunos de los trabajos, reconocer que los ritmos de trabajo no son los mismos para todos, que unos grupos tienen mayor posibilidad de comunicación entre sus integrantes del municipio, otros por condiciones mismas de los municipios, la conectividad ha sido más dispendiosa, no ha podido ejercer y fortalecerse como grupo, en otros la información no se encuentra tan fácil, en otras condiciones técnicas y tecnológicas no son las mejores. Entonces, cuando nosotros empecemos a mirar algunos de los trabajos que se han realizado, solo queremos mostrar qué elementos llaman la atención en el análisis que se hace del proceso de salud y reconocer que cada grupo, vuelvo y lo digo, tiene sus ritmos y sus particularidades para la construcción y el diseño de la información. Después de mirar algunos trabajos, vamos a hacer una reconstrucción del proceso desarrollado que busca identificar cuáles fueron los pasos que se dieron para la construcción de este mapa de necesidades y barreras y qué hay detrás de esa lógica del mapa, para qué nos va a servir, cómo a nosotros nos permite hacer unas lecturas particulares de los municipios y conocer elementos de forma más puntual y detallada acerca del proceso de salud. Una vez se haya desarrollado este proceso, que estará a cargo de la profesora Nancy, vamos a abordar y a empezar una abrebocas muy interesante sobre el módulo 2, que se orienta particularmente a cómo incentivar y desarrollar procesos de participación social en salud. Es decir, que ya una vez nosotros hemos logrado las necesidades, que ya identificamos unos problemas, nuestra pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Qué elementos nos permiten a nosotros? ¿De dónde sacamos herramientas, instrumentos para empezar a hacer algo que en el plano de lo comunitario nos permita a nosotros empezar a apoyar todos los procesos de participación en salud? Esta es la agenda. Bienvenidos a esta jornada y empezamos con la presentación de trabajos y vamos a mirar a escuchar y a mirar algunos elementos que nos presentará María Alejandra y que dejamos micrófonos abiertos para que todos participemos en relación a qué estamos mirando, qué aporta, qué es significativo, cómo podemos tomar una información muy particular que está ahí y aprovecharla nosotros en los escenarios de salud. Mirar que ellos hicieron algo y que nosotros podríamos hacer algo muy similar, pero adecuado a nuestras necesidades. Entonces, nuevamente, bienvenidos, María Alejandra. Empecemos. Listo, gracias, profe Isa. Entonces vamos a ver un trabajo que, como lo mencionó la profe, el objetivo es poder retroalimentarnos entre todos, poder seguir, digámoslo, este ejercicio, hacer conciencia de qué nos faltó o ver cómo las otras personas entienden y realizan los trabajos. Entonces, simplemente el objetivo de este ejercicio es poder construir en colectivo, digamos lo que esta idea y fortalecer lo que vimos en este primer módulo. Entonces, para este ejercicio recibimos varios trabajos, vamos a ver solo uno por temas de tiempo y vamos a ver del municipio de Quibdó. Aquí hay algunas personas, reconozco a Luz Marina, a Manuel, creo que estás, entonces si quieren abrir el micrófono y presentar, describir brevemente en máximo 5 minuticos lo que ustedes quisieron representar en el mapa,
cómo lo hicieron, lo que se dieron cuenta al terminar el mapa, que por ejemplo, lo primero que yo veo, muchos de los símbolos están en rojo, entonces eso me indica que hay muchas necesidades urgentes para atender. Entonces los quisiéramos escuchar en 5 minuticos para que nos cuenten del mapa y ya ahorita vemos el video que nos hicieron sobre las barreras de acceso. Entonces no sé si Luz, Manuel nos quieren por favor explicar el ejercicio que realizaron. Buenas tardes. Víctor, ¿vas a participar? Claro que sí, Manuel. Buenas tardes para toda la mesa y para los integrantes. Víctor Sánchez, sí deseo participar, hermano. Bueno, entonces, haces una intervención y cuando gustes, ahí le damos la palabra a Luz Marina y a mí también, para que todos tres y listo. Manuel, repetime que por aquí está tronando mucho, entonces que no te alcancé a escuchar. O sea, para que sea participativo, tú haces una intervención y ahí le cedes la palabra a Luz Marina y de último yo cierro. Bueno, Muy buenas pero tardes para todos y todos. Es un placer saludarles. Yo creo que hoy sí voy a estar muy atenta a la participación porque destiné este momento solamente para esta capacitación. Hola Muchas Luz, gracias, súper, estaré atenta. gracias. Gracias Luz por tu participación, a todos los compañeros. Entonces Manuel, inicia contándonos lo que quisieron representar acá en el mapa, cómo lo hicieron, a qué conclusiones se llegaron. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Es un placer pues estar aquí con ustedes en este espacio. Bueno, nosotros hicimos una reunión presencial, telefónica también, para llegar a la conclusión. Pues nuestro mapa en verdad casi todo está en rojo, porque la situación de salud en nuestro departamento es caótica, a tal punto que la Corte estuvo sesionando acá y tenemos una sentencia que le da la orden pues al gobierno nacional a hacerle seguimiento al problema de salud que tenemos. Entonces, en cuanto a cada una de las figuras, que es lo del triángulo, que es asistencia alimentaria, nosotros aquí no tenemos pues como un modelo de producción. Aquí en la foto nosotros le hicimos llegar a ustedes, hay unos plátanos, unos bananos y algo así, porque casi todos los productos los traemos, los importamos entre comillas pues de otro departamento como Antioquia, Boyacá. Ahora que hubo el paro, ¿qué sucedió? Lo poquito que teníamos de abastecimiento se acabó y luego quedamos a expensa pues de la especulación de los que tienen esos supermercados. El otro aspecto que es de, espere, miro la guía para no saltarme. Tú dime, ¿qué quieres que te muestre acá de estas? Cualquiera de los puntos, doctora. Acá tú me dices. Bueno, seguridad alimentaria ya lo explicamos. En derechos humanos y conflictos tenemos un problema que los líderes sociales aquí siempre estamos amenazados. También los indígenas, los afros. ¿Qué sucede? Hay mucho desplazamiento. Como hay mucho desplazamiento y tenemos muchos problemas de orden público en el municipio, las jovencitas o la niñez es explotada laboralmente y sexualmente. Entonces, la Defensoría del Pueblo, que nos ayuda bastante, y la Procuraduría, esos dos entes no dan abasto pues para cubrir las necesidades de esa población. Entonces, mucha población de ellos se prestan para eso, entre comillas, a vender su cuerpo, doctora, porque no tienen cómo tener otro recurso. Entonces, en ese sentido, ellos no denuncian. Entonces, sí son explotados, pero la gente, o abusada sexualmente, pero no denuncian. En cuanto a seguridad económica, también las tenemos en rojo porque no tenemos industrias, no tenemos donde se transforme aquí materia prima, todo lo importamos. Entonces, como no tenemos industria, pues no hay fuentes de empleo. Las fuentes de empleo las presentan aquí o las ofrecen ¿quiénes? Los supermercados. Y ustedes saben que los supermercados son fuentes de que apenas de consumo, porque no traen el arroz, la ropa, todo, y aquí no se procesa absolutamente nada. Las fuentes de empleo aquí son las gobernaciones y las alcaldías, y usted sabe que son políticos y son por 4 años. Bueno, ¿cuál seguimos ahí? En medio ambiente, también, ese no es un secreto que ustedes a nivel nacional
lo han vivido con la explotación minera, la explotación forestal, que es siempre ilegal, no tiene envuelto nada el ecosistema. Nuestras fuentes hídricas están contaminadas con el azogue o mercurio que se dice técnicamente. Entonces, en ese sentido, pues el ambiente también estamos mal. Tenemos la sentencia T622 del Río Atrato que le da derechos a eso, casualmente la Corte también, que no ha pasado nada porque no hay articulación entre las entidades, el Chocó, el Ejército, la Policía, ¿ya? El Ministerio del Medio Ambiente, Hacienda, pero apenas esa sentencia se quedó en papel. En vivienda tenemos también alto, porque aquí no hay programas de vivienda. Aquí usted va a un banco que le preste para vivienda y eso no tienen esa cobertura. O sea, ellos tienen una plataforma aquí diferente a Bogotá o Boyacá que usted va y le prestan sobre su tierra de hipoteca y usted construye, ¿ya? O hay programas de vivienda, ¿ya? Aquí no tenemos eso. Aquí apenas se hizo un solo programa de vivienda que creo que lo hizo la alcaldía, que se llama Las 1500. Y la hizo en un sector que es muy vulnerable y ahorita la delincuencia ya es un problema también para los habitantes de esa comunidad. Y el otro problema que tenemos, doctora, son los consejos comunitarios, entre comillas. Resulta que para hacer un programa de vivienda o ejecutar un programa de vivienda, nuestra tierra está cobijada por la ley 70. O sea, esos son títulos colectivos. Entonces, los alcaldes a veces quieren ejecutar un proyecto de vivienda, pero como el consejo comunitario es el que manda sobre esa localidad, no se puede ejecutar. Y los consejos comunitarios, hasta ahora es que el gobierno está tratando pues de darles una enseñanza porque no están como muy preparados para eso. Hay uno o dos consejos que funcionan bien, los otros no funcionan muy bien, que digamos en cuanto a la legalidad, pues, o hacer las cosas en pro de la comunidad. Bueno, listo, doctora. Manuel. Dejo hasta ahí para que otro compañero participe. Gracias, Manuel. Listo. Igual recuerden que yo ahorita voy a poner el video que nos enviaron para entender un poco esta pirámide que realizaron ustedes, donde habla Víctor, si no estoy mal, pero no sé si quieras, Víctor, aportar algo, complementar algo a lo que ya dijo Manuel o la compañera Luz para poder pasar a ver el video. Yo voy a aportar, después de haber escuchado al compañero Manuel, veo con mucha preocupación porque el municipio, el departamento del Chocó, es un departamento bastante biodiverso, del cual nosotros tenemos una gran cantidad de recursos naturales que nos pueden conllevar a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y que debemos de saber que esos más de 530,000 habitantes que posee el departamento del Chocó y especialmente el municipio de Quito, que tiene la mayoría de habitantes, 120,000, y siendo un municipio bastante receptor y que está en tercera categoría, tiene unos comportamientos como un municipio quizás de sexta o quinta categoría, o en su efecto un municipio como que si fuera rural, porque lo que decía el compañero Manuel de los proyectos de vivienda, se hizo las 1500 viviendas, pero debe saber que esa zona de allá prácticamente es rural. Por el solo hecho de ser rural, pues de hecho pudieron acceder a ese terreno porque los terrenos de el municipio como tal no tiene terreno para hacer esos proyectos de vivienda. Entonces la profesora preguntaba que por qué tantos iconos en rojo, porque realmente todos los sectores, tanto educación como salud, como ambiente, como infraestructura, todo está en este momento patas arriba, está muy fallida. La inseguridad inclusive nos tiene azotado y la zozobra a raíz de que no hay oportunidades. El departamento de Chocó no tiene empresas. Nos convertimos en esos consumidores de todo lo que nos traen acá, pero nosotros no producimos nada. Es allí donde creo yo que debemos hacer un alto en el camino para aportar y decir, es que nosotros tenemos estos recursos naturales y podemos empezar a hacer uso racional
de todos esos recursos, brindarle un valor agregado y poder nosotros también empezar a vender nuestros productos, a promocionarlos y a exportarlos. Entonces, toca es como un cambio de conciencia, porque si se hablaba de la minería, a veces nosotros creemos que la minería es mala, pero la minería bien organizada podemos lograr bienestar de toda la comunidad, porque igual tenemos una constitución política que nos ampara y que todos los dirigentes que llegan a los cargos deben de darle lo mínimo vital a la comunidad para que su comunidad esté bien protegida. La movilidad nuestra también es bastante caótica. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de vendedores informales en los espacios públicos y es difícil moverse en el centro del municipio de Quito, porque todo converge al centro y hay mucha congestión. Las administraciones no se preocupan como de congestionar el centro de Quito para extenderse a todo el territorio que realmente tiene y posee el municipio. Entonces son cosas que van generando situaciones de enfermedades porque tenemos un problema de salud mental. Ahora después de la pandemia tenemos muchas personas como habitantes de calle, sabiendo que nunca se había visto eso, que las personas estuvieran tiradas en las calles, que estuvieran sufriendo de problemas mentales. Ahora hay mucha gente que está sufriendo de problemas mentales y ya los ha conllevado a estar en la calle tirados y todo eso es preocupante. La verdad es que no sé cuál sería la estrategia que pudiésemos tener nosotros los chocuanos para ver cómo le aportamos al desarrollo, a mejorarle la calidad de vida a los conciudadanos. Entonces, pues esa era una parte de mi aporte. Listo, Luz. Muchísimas gracias por tu aporte. Aquí es importante que tenemos personas de varios municipios que vean cuáles similitudes hay, si hay alguna, digámoslo, problemática en común. Yo sé de varios municipios que me han comentado que pues igual no tienen terreno ni para cultivar, ni para vivienda. Entonces es importante ver cómo hay similitudes, como también puede haber diferencias. ¿Listo? Vamos a ver un breve fragmento para ver cómo se explicó esa pirámide de parte de Kipdo. Entonces vamos a ver ellos cómo organizaron, cómo vieron esta parte para poder alcanzar a ver ahorita otro municipio para ver esas dos visiones para hacer este trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a ver la explicación de Kipdo. ¿Listo? Sobre la pirámide de las barreras de acceso. Es bastante. ¿Sí se escucha, sí? Bien, hombre, por favor, ¿usted va a ver el video o hay que explicarle de nuevo? Tenemos la prueba geográfica. No, tranquilo, Víctor. Aquí ya con el video que tú nos enviaste lo vamos a ver, lo vamos a escuchar. ¿Listo? ¿Van a escuchar el video? Sí, señor. Ah, listo, va para esa. Bueno, ya lo voy a poner. Listo. La prueba geográfica en nuestro territorio, en nuestro municipio, es bastante grave por el hecho de que nuestro territorio todo es conformado por agua. Aquí para sacar un enfermo de un corregimiento, una vereda, cual del río es navegable, si el río está crecido es problema porque los motores, las canoas no pueden andar, y si está seco es la misma cosa. Entonces es una de las grandes barreras que hemos logrado nosotros identificar y que para nosotros es preocupante. Por lo tanto, la exponemos porque eso es lo que vivimos. Bien, en la administrativa el problema lo tenemos serio porque como no tenemos un hospital de tercer nivel en nuestro territorio, entonces toca que cuando hay un paciente que el médico en primero y segundo nivel le da remisión al tercer nivel, tenemos problemas porque la EPS nunca tiene plata, nunca tiene disponibilidad para trasladar a dicho paciente.
Entonces hay pacientes que mueren por la falta de atención administrativa y eso es una barrera que nos afecta demasiado, ¿sí? Esa barrera es grandísima porque cuando no es que no hay cama en Medellín o donde vayan a mandar el paciente, es la incomodidad del transporte, porque sale muy caro, entonces tenemos todas esas incomodidades o esas barreras que afectan la prestación de servicios. Sí, en la económica encontramos también las barreras que hemos encontrado, es de que se sabe que en nuestro territorio la gente, todo el mundo vive de la economía informal, porque no hay empleo, no hay fuentes de Buenas, trabajo. ¿nos quedamos sin audio o hay Entonces, ¿qué un ocurre? tiempo de Que hay receso? una economía informal, donde la gente, la actividad... ¿No están escuchando el video o sí se escucha? Sí, Aleja, yo sí lo escucho. Ah, Acá listo. también. Ya le escribo a Malfi para... Vamos a terminar de verlo, ¿listo? Si es en el campo la actividad minera, ancestral. Por acá también estoy y escuchando el también video, la parte María Alejandra. de la identificación del trabajo de la mina. Entonces en la parte económica tenemos duras, pero duras barreras que afean el vivir de nuestras comunidades. Bien, también tenemos identificado la prueba técnica. En la técnica encontramos las barreras que entre las EPS no se encuentran o no se articulan. Eso para nosotros como usuarios de nuestro pueblo es una barrera también, pero tremenda. ¿Por qué? Si, por decir, una mujer da luz, viene el San Juan, da luz en Quito, en el Hospital San Francisco de Asís, ¿qué ocurre con ella? Ese niño automáticamente debe quedar registrado acá en el municipio de Quito. No se hace así porque la registraduría no tiene un puesto, como lo dice la norma, allá para registrar ese niño que nació allí. Tiene que el niño mañana, dice la norma... Amalfi no está que escuchando una señora absolutamente. Andaluz, si hay alguna el intervención, niño no estamos escuchando, automáticamente ¿vale? debe quedar en el servicio de la mamá. No se está haciendo así. Entonces son barreras que encontramos que están a contras de nuestra comunidad. Por lo tanto, habrá que buscar un mecanismo a esto para que las cosas se den como la ley las ordena, que eso es una barrera bastante grave que tenemos en nuestro territorio. ¿Sí? En la parte cultural estamos todos a un mismo nivel, porque aquí se atiende al indio, al negro, al mestizo, al amarillo y al paisa. Al peor que llega se atiende. Ahora, ¿dónde está la barrera? La barrera está que el que no tiene plata, ahí sí hay problemas, porque tiene que estar sometido a que la EPS lo saque cuando ellos quieran, cuando puedan, porque todo el tiempo dicen no tenemos. Pero el que tiene su peso busca la forma de salir, de cuenta él, irse a buscar su salud a otras partes, que eso de la salud sí estamos llevados todos, todo lo que se dice todo, porque nos hace falta el hospital de tercer nivel. Ahí tenemos el inconveniente serio. Pero la atención es para todos. Ahí no hay discriminación, que porque este es indio, que porque es negro, para todos igualitos. ¿Sí? Listo, ese fue el ejercicio que el equipo de KIP2 realizó esta semana, tanto ya vieron como en el mapa, ubicaron las necesidades, allí también estaba la simbología en color verde que nos habla de la oferta institucional y aquí finalmente nos explican por qué la manera en la que organizaron ese nivel de barreras en el acceso. ¿Listo? La profe Isa, si quieres complementar este ejercicio, redondearlo. No, me parece pertinente lo que se está realizando. Es interesante ver cómo ellos van relacionando y que una barrera condiciona a las otras y que no son elementos aislados, sino que interactúan y se condicionan los unos a los otros.
Una barrera geográfica también se vuelve una barrera administrativa, una barrera económica es además acentuada, fortalecida por una barrera geográfica, y como en últimas hay unos elementos estructurales que le van a uno pegando como el discurso. No identifican las barreras sueltas, aisladas, fragmentadas, sino que van identificando las relaciones, los condicionamientos y las formas como unas se determinan en relación con otras. Listo, gracias, Ya. profe Isa. Listo, muchas gracias equipo de Equipdo. Igual recuerden que por temas de tiempo a nosotros nos gustaría mostrar todos los trabajos que han hecho y lo vamos a hacer. La idea es que me terminen ojalá esta semana de entregar todos sus ejercicios, sus aportes, y la idea es que vamos a organizar, vamos a pensar alguna manera que sea un poco dinámica, alguna galería, alguna construcción de un video en donde podamos tener todos los trabajos que han realizado, porque todos son muy valiosos y creo que nutren el ejercicio de manera de un municipio con otro. Entonces la idea es que yo voy esta semana a hacer ese ejercicio para que todos podamos tener la posibilidad de ver todos los trabajos de nuestros compañeros. ¿Listo? Solo por el ejercicio, pues para el día de hoy, por temas de tiempo y demás, y para recordar lo que hicimos este módulo y avanzar un poquito desde el componente teórico, queríamos hacer este primer momento de presentar un trabajo a manera de ejemplo. ¿Listo? Entonces ahora sí te doy la palabra, profe Nancy, para realizar la reconstrucción del proceso de este módulo. ¿Nos escuchas, profe Nancy, Lari? No las veo. No, no están. ¿No están? Sí. Pues no sé si su merced, entre tanto, tenemos otro trabajo para mostrarles o empezamos nosotros a desarrollar algo de lo de participación. Espérame un segundito, ya. No, vamos iniciando con la presentación. Ya la profe Nancy se está conectando nuevamente. Entonces, para continuar con la agenda, ¿listo? Sí. Ahora se me quedó la presentación. Listo, entonces lo que les mencionaba, vamos a retroalimentar un poco, a recordar todo lo que hicimos en estas sesiones para saber para qué lo hicimos, por qué, qué ganamos con este primer ejercicio y por qué, como lo mencionaba la profe Isa, va a ser la base para todo el trabajo que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Habla porque no hay cámara, pero habla. Listo, profe Nancy, ya te escuchamos. Bueno, hola a todos y todas, un abrazo, Tutora, un disculpe. saludo especial. Permíteme, yo hago acá como el cierre, si hay preguntas las dejamos para el final, si les parece. Pues lo que queríamos un poco a la luz de hoy escuchar este ejercicio hecho por alguno de los municipios, era como hacer la síntesis de lo que fue este primer módulo. Recuerden que este primer módulo tenía como objetivo central hacer una lectura crítica de las condiciones que garantizan o no garantizan las posibilidades de salud y bienestar para las poblaciones en los territorios. Queríamos entonces señalar como unas 4 ideas principales. Lo primero, cuando hablamos de las condiciones de salud y enfermedad de las poblaciones en territorio, lo que nosotros querríamos aquí señalar es que no se refiere únicamente a de qué enfermamos o de qué morimos. A veces cuando nos dicen cuál es la condición de salud, entonces uno dice, no, mire, es que en el territorio hay mucha gente que se enferma de una cosa u otra. Aquí lo primero que habría que señalar es que nosotros entendemos la salud y la enfermedad como el conjunto de condiciones y oportunidades tanto individuales como colectivas y sociales, porque en el territorio
con frecuencia el problema de uno es el problema de muchos, digámoslo de esa forma. Y el impacto que esos problemas tienen en la salud de unos, con frecuencia, termina siendo una característica común del territorio. Entonces, ese es un elemento clave muy importante. La salud de la enfermedad no es un problema individual, es un problema grupal, es un problema colectivo. Y esa situación está marcada por esas condiciones y oportunidades que se tienen, adicionalmente vinculadas con las creencias, los valores, los comportamientos, aspectos del orden cultural que dan sentido o le dan un nuevo significado a esas condiciones. En ese sentido, para nosotros acercarnos a la salud de la enfermedad implica hacer una mirada muy completa y una mirada reflexiva sobre el territorio. Cuando hablamos de reflexivo estamos diciendo por qué en mi territorio pasa lo que pasa. Es que mi territorio es único, ¿qué explica que en mi territorio se presenten con mayor frecuencia unas enfermedades de una cierta manera? Y eso cómo está vinculado con otros temas que aparentemente no tienen que ver con la salud. Regálame la otra, Ale. Ese sería como el primer concepto. Entonces, a partir de ese concepto, lo que les hemos propuesto a ustedes es una reflexión en 3 niveles. El primer nivel fue el primer ejercicio que hicimos y estaba alrededor de la pregunta, ¿cuáles son las condiciones de calidad de vida en el territorio? Si ustedes recuerdan, les invitamos a hacer una mirada sobre varios temas. Vuelvo y digo, alguien desprevenido podría pensar esto que tiene que ver con los servicios de rehabilitación o con los servicios de salud en mi territorio. No empezamos por la pregunta frente a los hospitales y los proveedores de servicios de salud, empezamos por la pregunta, ¿cómo está la seguridad alimentaria? ¿Cómo están los derechos humanos? ¿Cómo está la seguridad económica? ¿Cómo son las condiciones ambientales y de vivienda? Porque esos son factores que son determinantes a la hora de mirar de qué enferma y muere la población en el territorio. Entonces, no nos fuimos como con el resultado de estos elementos, sino que nos fuimos a elementos que son fundamentales y que generan la enfermedad y la muerte en los espacios que habitamos. La siguiente. La segunda actividad que hicimos fue, listo, ya tengo una mirada de cuáles son las condiciones de oportunidad en mi territorio o de no oportunidad en mi territorio. Ahora voy a mirar cómo el Estado ha respondido a esa situación. Ese sería el segundo nivel. Y ahí en particular les invitamos a mirar cómo ha sido la respuesta del sistema sanitario. Habría que decir que un ejercicio más completo tendría que preguntar cómo es la respuesta en la protección ambiental, cómo es la respuesta en la vivienda, cómo es la respuesta en lo educativo, cómo es la respuesta en lo alimentario, porque el Estado, como responsable de los derechos, él ha construido unas respuestas. A veces las respuestas tienen un efecto, puede ser positivo, parcial, pero incluso hay respuestas que agravan el problema, porque se concentran en una manera de entender el problema y con eso incentivan a que, digamos, las causas profundas de la vulneración de los derechos muchas veces se mantengan de generación en generación. Entonces, el segundo ejercicio fue una mirada sobre la respuesta que se ha construido desde el Estado, particularmente en salud. Los invitábamos a pensar en 4 elementos claves de los sistemas sanitarios. ¿Qué tan asequible es la respuesta? ¿Qué tan accesible es esa respuesta? ¿Cuánta aceptabilidad hay en lo que se ha organizado? Y cómo esa respuesta se adapta a las necesidades de cada una de las personas en el territorio. La siguiente. Bueno, ahí en ese ejercicio, ustedes lo han dicho en el video, encontramos que en el sector salud hay muchas barreras, muchas dificultades, y eso de entrada nos abre a la tarea de reconocer de manera más sistemática cuáles son las barreras y a partir de eso cómo podemos exigir mejoras necesarias. Ustedes ya lo decían en algunos videos muy claramente, hay unas condiciones geográficas que hacen que la respuesta en el sector salud se torne compleja. Por supuesto, hay territorios alejados, hay poblaciones que están muy retiradas de los lugares donde está la provisión y entonces uno diría, bueno, además, como decía el compañero en el video, hay territorios donde hay mucha agua, corre agua por todas partes. Entonces eso dificulta que la gente llegue a donde están colocados los servicios. Hay barreras geográficas. Y como esas, ya habíamos revisado en el módulo, hay barreras administrativas, todo lo que las EPS colocan como requisito para prestar los servicios. Regálame la siguiente, Aleja. Hay barreras económicas, el compañero lo ilustró clarísimamente. Si yo soy pobre, el servicio como que es más malo. Si yo tengo algún recurso, el servicio como que es mejor.
Y uno diría, pues es paradójico, porque quien menos plata tiene seguramente es quien más necesita el servicio. Entonces, fíjense que el sistema lo que ha terminado es ampliando las diferencias, las desigualdades entre unos grupos y otros, y con eso, pues negando sistemáticamente el derecho, porque el derecho es para todos. Y ya sabemos que los derechos no dependen de la capacidad económica. La cuarta barrera, las barreras técnicas. Ahí ubicábamos algunos elementos en relación a cómo, por la falta de definiciones, de protocolos, de procesos, el acceso se ve limitado. Y finalmente están las barreras culturales. Eso lo revisamos en el segundo bloque del ejercicio. La siguiente. Y finalmente, en el tercer momento, les pedíamos que intentaran identificar cómo esos aspectos se explican por lo que pudieran ser elementos estructurales de políticas nacionales. Hasta los 2 ejercicios previos estábamos mirando mi situación en el territorio y la respuesta concreta en mi territorio. Este tercer momento es tratar de ubicar cómo esos problemas no son solamente del territorio, hay algunos aspectos que tienen que ver con las decisiones que a nivel nacional ha tomado el Estado colombiano. Y con eso lo que queremos invitarles es a que ustedes entiendan que una agenda por el derecho a la salud tendría como esos 3 niveles. Un nivel de los servicios, un nivel de las condiciones de calidad de vida en el territorio y un tercer nivel de cómo el Estado está organizando la respuesta. Aquí traíamos ejemplos que seguramente a ustedes les van a sonar. En efecto, en mi territorio, por ejemplo, es clave cómo avanza la política de reforma agraria. Si eso avanza para mantener el monopolio de las tierras, pues es muy posible que mis condiciones de salud no vayan a mejorar. Y por el contrario, la gente en el territorio va a aumentar en términos de sus demandas de servicios, de las enfermedades, porque no hay condiciones para garantizar, digamos, adecuadas formas de vida, bien sea para el cultivo de alimentos, bien sea para la producción que le permita acceder a otros servicios. Entonces, este tema de las tierras es clave a la hora de hablar de salud y enfermedad de la población en el territorio. La siguiente. Otro ejemplo que algunos de ustedes tal vez mencionan en sus trabajos, las condiciones de justicia. Si mi territorio viene de un trayecto de varias generaciones en donde se ha presentado todo este fenómeno de la guerra con víctimas, generación con generación, y no se puede avanzar en un acuerdo que dé justicia, que dé memoria, que dé reparación, pues es muy posible que mi bienestar en el sentido amplio pues se vea limitado. Yo necesito saldar ese tipo de cosas y necesito justicia para las víctimas en los territorios, que hayan políticas que garanticen eso. De lo contrario, mi condición de salud puede ser física, mental, ¿cierto? En términos de motivaciones, de proyecto de vida, va a estar truncada. Entonces, fíjense que son aspectos que tienen todo que ver con la salud en el territorio. La siguiente, otro ejemplo de un tema estructurante, todo lo que tiene que ver con los temas de inflación, el costo de vida, digámoslo así. Si en el territorio, además de todo lo anterior, los productos aumentan de precio, el salario no crece, como que el salario va para atrás y los precios van creciendo, pues las condiciones en las que yo pueda satisfacer mis demandas de alimentos, de vestido, de vivienda, cada vez van a verse más limitadas y eso va a significar mayor enfermedad, mayor muerte en mi territorio. La siguiente. Y unos temas que para nosotros son fundamentales. Cuando hablamos de salud, tenemos que entender que la salud está vinculada o hace parte de algo que se llama la protección social, que incluye no solamente tener entonces servicios sanitarios, sino garantizar que la gente pueda, en la medida en que avanza su edad, por ejemplo, tener una vejez segura a través de una pensión. Y pues en nuestro país pareciera que eso es como utópico, pero yo quiero decirles que hay muchos países, incluso vecinos nuestros, que han garantizado, sobre todo en zonas rurales, por ejemplo, que los campesinos tengan acceso a una pensión universal una vez cumplen una edad. Si pudieron aportar o no pudieron aportar, esa no es razón para no tener una pensión, porque es muy difícil que yo aporte si yo nunca he tenido a lo largo de mi vida un empleo digno, un empleo estable, un empleo con prestaciones sociales, e igual siendo viejo necesito seguridad económica. Entonces, la salud hay que entenderla en vínculo con unas condiciones adecuadas para la pensión, para la vejez, ¿cierto? O para poder enfrentar, digamos, circunstancias como la muerte del proveedor de la familia y entonces tener una condición en la que los hijos, el cónyuge, sea hombre o mujer, pues tengan garantizadas una estabilidad económica que les permita seguir adelante una vez desaparece, digamos, un miembro de la familia. Entonces, fíjense que hay una serie de temas. Al final esta diapositiva sintetiza nuestro módulo. Hay una serie de asuntos que tienen que ver con las condiciones y oportunidades sociales en el territorio y que le dan sentido a un análisis de cómo el Estado ha construido respuestas frente a esas necesidades
de condiciones y oportunidades para el desarrollo, pero a su vez esos elementos puntuales del territorio están conectados con grandes temas de país. Por eso, cuando vayamos al siguiente módulo, que va a ser alrededor del tema de cómo yo fortalezco la participación y la exigibilidad de mis derechos en el territorio, estaremos viendo que nosotros necesitamos tener una perspectiva que permita entender cómo ciertos problemas tienen una expresión concreta en lo territorial, pero también cómo se vinculan con debates nacionales y cómo entonces mi agenda, que será el tercer módulo, tendrá unas acciones puntuales en el territorio, pero tendrá que tener una conexión con acciones más amplias a nivel nacional. Digamos que con eso tal vez cerrar este módulo para invitarles finalmente a que ustedes terminen su trabajo, porque es importante hacer esta problematización de qué pasa en sus territorios, cuáles son los principales problemas, cómo se expresan en la población, cómo eso me permite decir cuán limitado o no es la respuesta que el Estado viene desarrollando, y a partir de esa experiencia puntual del territorio, entrar en un debate nacional de cómo las políticas nacionales están orientándose a resolver realmente esos problemas o muy seguramente van a tener una condición de permanencia o incluso de agudización de la situación si las políticas lo que hacen es, digamos, dar respuestas a ciertos grupos, pero dejando por fuera seguramente a los grupos que más lo requieren, que es como en general nosotros estamos viendo se comportan muchas de las políticas gubernamentales. Con eso cerraríamos este módulo, compañeros y compañeras. Entonces, no sé si en este punto hay algún comentario de algunos de los participantes alrededor del trayecto recorrido. Ya no quisiéramos, si me lo permiten, entrar en el detalle de qué pasa en cada territorio, sino que me gustaría invitarles a ver si este trayecto que hemos planteado ha sido claro, si ustedes creen que es pertinente, si creen que es oportuno, o si por el contrario consideran que tal vez la complejidad del tema territorial es tan grande que no les permite entrar a mirar cómo eso se conecta con el plano nacional. Entonces discutir un poco si esa propuesta ordenadora es viable o no, para dar paso después a algunos elementos del siguiente módulo centrado en los temas de participación y organización. Entonces quisiera saber si hay comentarios a esta, digamos, síntesis del módulo. Había un compañero que creo que quería intervenir. Manuel, tienes la mano levantada, entonces dale, y los que quieran pueden ir levantando la manito y les vamos dando la palabra. Profe, me parece excelente el ejercicio. Aprendimos cosas que no sabíamos, porque sí teníamos el problema, pero no lo habíamos identificado en esas condiciones, ¿no? Porque como vivimos a diario eso, pues ya se le hace uno como muy común vivir con el problema. Entonces, ahora que ya usted nos enseñó, pues, a clasificarlos, ¿ya? Y darle una importancia a un nivel, pues ya tenemos otra perspectiva. Pero mi pregunta, doctora, es que ya nosotros teniendo esto claro, y hay decisiones que no dependen ni del gobernador ni del alcalde, sino del nivel central, y es cuando ellos ejecutan su plan de desarrollo. Y los planes de desarrollo municipales o departamentales así se articulan en el papel. La realidad es otra. En el segundo módulo vamos a tener como herramientas pues que nosotros podamos incidir a cambiar este panorama de nuestro territorio. Buenas tardes, Víctor. Soy Luz Dari. Estamos con Nancy en este espacio, pero ahora nos quitó se fue la imagen y ahora ya no, o sea, estamos acá conectadas con vos, pero no tenemos cámara, o sea, no puedo prender el video. Me parece que tú tienes clarísima, digamos, el ejercicio. Digamos, hoy tenemos unos análisis y una situación y tú haces la siguiente pregunta. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, nosotros vamos a empezar este ejercicio en una lógica ascendente. Vamos a empezar con un planteamiento central y es ¿qué ha hecho la comunidad, la ciudadanía y qué podría hacer? Y en esa pregunta, un elemento central es la participación. Entonces vamos a empezar a mostrar, me voy a parar en qué dice hoy la ley de participación en salud y cómo lo que está planteado allí puede ser una herramienta para que la ciudadanía empiece a exigir y a incidir. Y digamos el módulo 2 va a tener varios componentes de este estilo.
Vamos a empezar entonces el ejercicio del módulo 2 con esta conexión. Ya vimos como un ejercicio analítico donde vemos unos planos de la realidad y sus niveles de complejidad, que creo que Víctor lo ha dicho perfecto. Nosotros hay muchas decisiones que no dependen ni siquiera del gobernador y ahí ya hay una comprensión clara desde Víctor y me imagino que la mayoría de los compañeros y compañeras de cómo, digamos, las respuestas que uno espera estructurales están en otros niveles, pero eso no niega que como sujetos, como ciudadanos, como hombres y mujeres, podamos movilizarnos o hacer algún tipo de acciones frente a esas situaciones del orden estructural. Entonces, si me permiten, voy a empezar con el módulo 2. Y el módulo 2 vamos a empezar haciendo una presentación de qué es la participación en la norma hoy y qué alcance tiene esa participación y cómo podemos materializar de ahí en adelante, digamos, unas dimensiones de esa participación. No sé si haya más preguntas. Sí, Darwin, tienes la mano levantada, dale. Te escuchamos. Por eso Darwin, estás con el micrófono cerrado. Eso, ya. Bueno, buenas tardes para todos. Me alegra estar nuevamente aquí en esta reunión. La idea es que los participantes, para que la señal mejore, es tener las cámaras apagadas, así podemos tener una buena señal de poder comunicarnos y que el mensaje nos llegue bien, ¿sí? Ese planteamiento está muy bueno, lo tenemos claro, hemos aprendido a identificarlos nuevamente. Esto es un plan de desarrollo que cada gobierno que llega a ejercer cada 4 años, ellos identifican todo esto está bien. Lo que queremos es encontrar una solución asertiva, porque la verdad siempre lo vamos a tener, pero no sabemos cuándo le vamos a dar una solución a esta problemática. Esto es muy bonito, esta participación que ustedes nos enseñan a aprender a identificar cada área de los lineamientos que se presentan en cada municipio, en cada región del país, pero la verdad, yo sigo insistiendo de tantas capacitaciones que nos han enseñado y yo he aprendido es que todo se va a quedar en un papel, estoy seguro, todo se va a quedar en un papel y todo va a quedar como en esta integración de nosotros, compartiendo ideas y qué bonito fuera que mire como todos los participantes han presentado en cada región sus necesidades y hay unas regiones más amparadas que otras, pero mi pregunta es, ¿será que un ente territorial del gobierno nacional que esté enfocado, que ojalá estuviera participando en estas secciones para que él al menos dijera, bueno, en tal parte vamos a hacer o vamos a apoyar estas iniciativas, vamos a mejorar estas cosas que están pasando, pero lamentablemente nosotros nos vamos preparando, pero estas situaciones creo que no se van a realizar o se van a sanar así fácilmente. Creo que esto es a largo plazo. Diría yo que ojalá llegara un gobierno consciente y que en cada región llegara y dijera, bueno, vamos a hacer esto, vamos a invertir, sí, a saber, pero todo esto queda en un plan de desarrollo y eso queda. Y así vamos a esperar cada gobierno que llega y otro viene con otras ideas y así, no siguen con las mismas ideas. Entonces, lamentablemente es así. Entonces, gracias por la participación. Bueno, no sé si haya otra pregunta y si no, pues ya escuchamos al compañero. ¿El nombre cuál es, por favor?
Discúlpeme. Soy Darwin del municipio de Tibú, sí señor, de la Darwin zona de del Tibú. Catatumbo. Sí, señor. Ya yo tomé nota de tu planteamiento, que es súper importante, tiene varios matices y es parte de lo que yo voy a tratar de retomar en la presentación que voy a hacer, para no empezar a... O sea, voy a retomar las dos planteamientos que han hecho tanto Víctor como Darwin. ¿Hay alguna otra pregunta o aporte? Aleja. Por ahora no hay más manos Bueno, levantadas. entonces me va a permitir empezar y están de fondo en mi presentación estas dos intervenciones que han hecho los compañeros y las voy a poner en diálogo con la presentación que voy a mostrar. Voy a compartir pantalla. Esto funciona. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ya ¿Me te pueden asigné. habilitar? Si ya te habilité, vuelve a intentar, por favor. Listo. No sé si ya la están viendo. Sí, Lari, ya. Entonces, yo voy a empezar esta exposición hablando de un marco normativo que es vinculante y que además hace parte de otro marco vinculante que es la Ley Estatutaria en Salud. La Ley Estatutaria en Salud, la 1751, es la primera vez que la ley establece en Colombia que la salud es un derecho humano fundamental. Digamos, esta ley estatutaria tiene, digamos, es un hito porque dice, antes de esa ley, la salud no era considerada un derecho humano fundamental. ¿Eso qué significa? Antes del 2015, para tutelar el derecho a la salud, uno tenía que decir que una atención en salud, por ejemplo, atentaba contra su vida y tenía que demostrar el principio de conectividad entre salud y vida, y si no, no podía tutelar el derecho a la salud. A partir del 2015, el derecho a la salud es tutelable de forma directa porque ya hace parte de los derechos fundamentales. Digamos, eso jurídicamente es un avance significativo en el país. Es una conquista, también lo quiero decir con toda claridad. En el año 93 y en la Constitución del 91, la salud quedó como un derecho prestacional que puede ser prestado por públicos o privados y colocó la competencia. Y después de esa competencia lo que hace es abrir el campo para todo el proceso de privatización de la salud y cómo la salud en adelante, a partir de la ley 100, se vuelve una mercancía. O sea, en concreto, la atención que usted tiene depende de la capacidad de pago que tenga, de los recursos que tiene. Eso está demostrado. Un ejemplo de que eso está demostrado es, por ejemplo, la T760, la sentencia T760 del 2008. Esta del 2007, perdón. La T760 es una sentencia también histórica porque esa sentencia, a partir de montones de tutelas que la ciudadanía colocaba en el país de manera individual, 120 tutelas al año, el derecho a la salud es el derecho más tutelado del país. A partir de esas tutelas, un grupo de gente, entre los cuales estamos nosotros, el Grupo Guillermo Ferguson, como parte del Movimiento Nacional por la Salud, empezamos a hacer incidencia en la Corte Constitucional y logramos que la Corte Constitucional decidiera escuchar y revisar aleatoriamente, al azar, un conjunto de tutelas para verificar si todos los planteamientos que venía haciendo el movimiento desde el año 2001 eran verdad o no. Y un planteamiento que hacíamos como Movimiento Nacional por la Salud y que está publicado en el libro Balance y Perspectivas de la Ley 100 del 93, que se publicó en el 2006, es que el sistema de salud tenía en su configuración, en la forma en que se hizo de entrada, una estructura que generaba desigualdad. Es decir, que cuando la Ley 100 creó el régimen contributivo, el régimen subsidiado, y además había emergido en la práctica los vinculados, lo que se crearon fueron 3 paquetes de servicios diferenciados.
Uno, que el que pagaba y cotizaba tenía 100. Estoy colocando un ejemplo para que por favor me entiendan. El que tenía el Sisbén, el régimen subsidiado, era clasificado por la encuesta del Sisbén. Tenía que demostrar que era pobre, vulnerable y entraba a partir de esa encuesta clasificado. Con esa encuesta y esa clasificación, con esa encuesta de clasificación del Sisbén, entonces era clasificado como pobre, vulnerable y podía acceder a los subsidios que daba el Estado. Cuando a él le daban el subsidio del Estado, se le daba un paquete de servicios que con relación al que pagaba era 60. O sea que el que estaba en el régimen subsidiado tenía 40% menos de servicios que los que tenía el que cotizaba y tenía mayor capacidad de pago. Y el otro régimen que había emergido, que ni siquiera está contemplado en la ley, es el régimen vinculado, que eran los que no clasificaban ni en uno ni en otro y que finalmente el Estado a través de sus empresas sociales del Estado atendía. Con esto la Corte Constitucional lo que hizo fue, a través de esa revisión de las tutelas, sacar la sentencia unificada T760 del 2007 y decir, efectivamente el sistema de salud colombiano tiene en su raíz un elemento que es inequitativo, clasifica a la gente por capacidad de pago y rompe el principio constitucional de que todos somos iguales. O sea, a la luz de la ley y esa clasificación de los paquetes de servicio rompe el principio de igualdad. O sea, no es lógico cuando en la Constitución un principio es todos y todas somos iguales, cuando usted le van a prestar el servicio, a alguien le presten 100 y a otro 60 porque es pobre. Entonces, eso estructuralmente es inconstitucional y la Corte Constitucional conminó al Estado de manera inmediata y le dio plazos perentorios para que eliminara el paquete, el plan obligatorio de salud y unificara un único paquete igualitario para todos. Por eso en la reforma posterior, que fue la 1122, fue la del 2008, y la 1438 del 2011, eliminan el paquete y crean lo que se denomina el plan de beneficios y modificó el sistema. En ese contexto, digamos, el Movimiento Nacional por la Salud, que es un conjunto de gente de la cual nosotros solo somos un actor, sigue luchando porque nuestra aspiración desde el año 94 en adelante es materializar el derecho a la salud integral, interdependiente, indivisible, igual para todos. Entonces seguimos en este ejercicio y logramos entonces, a partir de toda una incidencia política, que se genere en el Congreso, con un ejercicio de incidencia, la Ley Estatutaria de Salud en el 2015. Es muy importante, esta narrativa que parece un cuento chino, lo estoy contando porque estoy mostrando cómo un conjunto de gente que se organiza y lucha va transformando las cosas. No a la velocidad que queremos, no de manera inmediata, pero yo estoy hablando aquí cosas concretas y materiales que el Movimiento Nacional por la Salud y otro conjunto de gente que se ha movilizado, la ciudadanía que ha puesto tutelas hasta ser el derecho más tutelado, no solo la gente que hace parte del movimiento, la gente que deja de quejarse y coloca una tutela, opera, concreta su queja, escribe y empieza a presionar ese tipo de cosas y estoy mostrando, a exigir, así fuera de forma individual, a través de la acción de tutela, es todo ese conjunto de acciones que hemos hecho individual y colectivamente han llegado hasta en el 2015 la ley estatutaria. Ahora, la ley estatutaria establece la salud como un derecho humano fundamental. Sin embargo, hoy la ley estatutaria no logra dar el salto que nosotros como movimiento estamos esperando, y es modificar la forma en que opera el sistema. Es decir, no hemos logrado que, por ejemplo, el proceso de intermediación, que hoy por hoy, después de la pandemia, ha demostrado que hay unos grupos económicos que se han enriquecido a costa de que la ciudadanía no tenga acceso y tener barreras, y a pesar de que ellos no presten el servicio, a ellos se les paga en la lógica financiera del sistema la UPC que hay por cada afiliado. O sea, a las EPS si lo atienden a usted o lo atienden, no importa porque a ellos le pagan porque usted está afiliado a ellos. Y entonces eso es parte de la explicación profunda que hay
en el sistema, de por qué el sistema no logra avanzar en un proceso de igualdad. Entonces, por ejemplo, nosotros como movimiento, hoy ni siquiera estamos conformes con la ley estatutaria, porque la ley estatutaria declaró la salud como un derecho humano fundamental, pero no estableció reglas de juego para la operación del sistema en función de la garantía del derecho visto, universal, integral, interdependiente, gratuito, progresivo, etcétera, equitativo, etcétera. Eso es, digamos, con este ejemplo que acabo de colocar, estoy tratando de contestar a los dos compañeros. Les estoy diciendo, efectivamente tienen toda la razón. Efectivamente, esos análisis tan chéveres, tan bacanos que ustedes hicieron, nos muestran que ustedes, pues de antemano ya tenían un nivel crítico. A mí me parece que ustedes, los que están participando en esta escuela, son gente que tiene un nivel de formación política. Cuando uno los escucha, tienen un nivel de comprensión, no están conformes, tienen capacidad crítica, pero eso que es un primer elemento fundamental, que uno entienda que si no hay servicios de salud adecuados, eso no es natural, ni Dios me mandó eso como un castigo, sino que hay unos recursos que todas y todos ponemos a través de los impuestos y que en el marco de que somos sujetos, seres humanos dignos, pues tendríamos que tener un sistema de salud que nos garantice esa dignidad. Y esa dignidad implica pues que somos iguales, que no hay diferencias, que no importa si yo soy pobre, yo tendría que tener el mismo sistema de salud que el que tiene mucha plata, y que si a alguien le dio un infarto cerebrovascular y vive en el Chocó, tendría que tener la misma posibilidad de Angelino Garzón cuando era vicepresidente de la República, de atención inmediata, porque todos somos iguales, por ejemplo. Esos son, en cambio, pues aquí uno ve, dice, pues ¿por qué a él? Porque es el vicepresidente. Pues sí, él será el vicepresidente, pero humanamente es igual a mí. Porque hay otra gente que tiene infartos cerebrovasculares, no los atienden tan rápidamente. Porque si los atienden rápidamente, seguramente el daño es menor. Y eso se demuestra con él. Él puede hablar, él camina. Y hay gente que tiene infartos cerebrovasculares y no quedan así. Entonces ahí estamos mostrando cómo el sistema de salud hoy sigue siendo un sistema, a pesar de la ley estatutaria, un sistema que no mantiene un principio de igualdad, o sea, que no garantiza el derecho a la salud. En ese contexto, entonces, el planteamiento que estamos haciendo es, cuando coloco este ejemplo del movimiento y su lucha histórica por materializar el derecho, estoy diciendo que hay un conjunto de gente que se organizó y está luchando. Y sistemáticamente lucha. Y la lucha pasa por formar a otra gente y que la gente gane cada vez más claridad en qué es eso del derecho, y a que además tome postura de que tengo derecho y no, eso no es negociable, mi derecho no es renunciable. Eso es un primer. Entonces, para eso hacemos estas escuelas. 2, nosotros permanentemente hacemos ejercicios de articulación e incidencia con otros actores para ver si logramos en el Congreso de la República cambiar eso. 3, nosotros cuando hay plantones, marchas, paros, nosotros paramos, marchamos y nos movilizamos. Y entonces, todo eso son componentes. 4, cuando hay situaciones de salud, a la gente la alentamos para que interponga acciones de tutela, porque las acciones de tutela, a pesar de que cada vez son menos cumplidas, y hay acciones de incumplimiento claros, y eso se llama, la gente hoy tiene que colocar demandas por desacato porque no se cumplen las tutelas, y cada vez esa exigibilidad jurídica es más compleja. A pesar de todo eso, digamos, nosotros venimos combinando un montón de ejercicios para avanzar en que en algún momento logremos que haya derecho a la salud como nos lo merecemos todos y todas en este país. Entonces, ¿eso cómo se llama? Participación social. Y la participación que nosotros ejercemos como movimiento es una participación autónoma, ¿sí? Nosotros nos organizamos, hacemos, nadie nos paga, como a ustedes tampoco, ejercemos liderazgos, etcétera. Nosotros somos defensores del derecho a la salud. Y una de las aspiraciones que nosotros tenemos en este ejercicio es que ustedes se conviertan en defensores del derecho a la salud en sus territorios. Ojalá de manera articulada, porque también sabemos qué pasa cuando los líderes están solos. Y necesitamos fortalecer el tejido social para que el derecho a la salud se materialice. En ese contexto, hoy tenemos
en el marco de la ley estatutaria, que fue por donde empecé, la ley 1751 del 2015, que no es una dádiva del Estado, que no fue que un día el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se levantó a decir, no, ¿sabe qué? Les voy a avanzar en el derecho y lo va a volver fundamental. No, 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 no. Él firmó un decreto porque hubo 15 años de presión de gente, 120.000 tutelas cada año, o sea, ¿cuántas en 15 años? Para que se entienda, la Corte Constitucional y un montón de conceptos, preceptos y sentencias. ¿Para qué? Para llegar a este momento. O sea, la ley estatutaria es una conquista de los colombianos, de la gente que se moviliza por el derecho a la salud, de todos y de todas. Y eso es una demostración de que participar tiene sentido. ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente. Tenemos que seguir participando, tenemos que seguir luchando. En ese contexto, la política de participación social en salud, que es la resolución 2063 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta resolución es la reglamentación a la ley estatutaria en su capítulo 2, artículo 12, de lo que es la participación. Y hoy vamos a empezar con esta resolución para que ustedes empiecen a tener una herramienta que les soporta sus procesos de participación. Y de aquí en adelante vamos a intentar todo el tiempo ir conectando normas, experiencias, sus movilizaciones, sus experiencias, sus agendas, e ir entendiendo que además mi mensaje profundo es, uno no puede sentarse a que el Estado resuelva, porque el Estado no resuelve. El Estado lo que hoy tenemos de derechos, todos los derechos que tenemos, que los niños tengan unos derechos, cúmplanse o no, que estén normatizados, que con esos derechos podamos hacer una denuncia internacional frente a, por ejemplo, los derechos de los niños, es porque las madres comunitarias se organizaron, protegieron a los niños y a través de esa movilización se hizo una exigencia de un cumplimiento de una formulación de una política de infancia y de que el Estado colombiano firmara el Pacto Internacional de Protección a los Niños y las Niñas. El Estado lo firmó porque hubo una movilización inmensa de mujeres a lo largo y ancho de este país para que eso se materializara. Y ese es el mensaje. Aquí todos los derechos son conquistas. Todas las políticas que están paradas en materializar derechos son conquistas de los pueblos afros, de los pueblos negros, de los pueblos ron, de la población LGBTIQ, o sea, todos los derechos, el derecho a la educación básica, el derecho a la gratuidad en educación, el derecho a que haya alimentación en la educación, todo eso son movilizaciones, conquistas de organizaciones, de FECODE, de la ADE, de los maestros en los territorios, de los padres de familia, de los estudiantes. O sea, ese es el mensaje central que yo quiero plantear para empezar con esta primera herramienta, que es la política de participación. Voy a mostrar cómo la política de participación termina siendo un acuerdo entre el Estado y la ciudadanía. Es un acuerdo entre el Estado y la ciudadanía porque está en la ley estatutaria y el Ministerio de Salud en el año, en la 1438-2011, a partir de un proceso también de incidencia muy fuerte cuando se formuló esa reforma al sistema, se logró que se avanzara un poco en participación. Yo puedo decir esto porque yo fui protagonista número 1 de ese proceso de incidencia, la ministra era Beatriz Londoño. Y nosotros, yo en ese entonces era directora de participación en Bogotá, con los líderes de Bogotá, nos fuimos a donde estaban las mesas de discusión de la 1438 y en ese lugar nos hicimos que nos dejaran entrar porque había una prescripción y que no podíamos entrar. Logramos entrar allá y posicionamos muchos temas, entre otros el de participación. Y en la ley 1438, lo que dijo Bogotá, y hicimos seguimiento permanente para que nunca lo quitaran, cuando la ley fue a la discusión del Congreso de la República, era que debía haber una política de participación social en salud. Y esta política, la 2063, es el cumplimiento a un mandato que está en la 1438. Primero. 2. Esta política, resolución 2063 de 2017 del Ministerio de Salud, se hace, uno, porque el ministerio tenía un hallazgo administrativo por no haber formulado la política. No sabían qué hacer y eso es muy grave para un funcionario público. Ahí me buscaron a mí en Bogotá y me pidieron que fuera
coordinadora metodológica y conceptual de esta política. ¿Yo qué hice para formular esta política? Ser consistente, porque yo vengo de un movimiento social, y pararme en que soy defensora de derechos humanos. Y di un debate en el ministerio y ellos necesitaban tener una política. Y les quiero decir que para ellos ya resolvieron el problema. A ellos, cuando les preguntan, ¿ustedes tienen una política de participación? Ponen un chulo y cumplen y ya. Y la política está. Hoy el gran desafío es que esta política no sea letra muerta, y no es letra muerta el día que la ciudadanía la apropie y exija su cumplimiento. Si la ciudadanía no apropia esta política y exige su cumplimiento, no se cumple. Así está en la norma. En ese sentido, les voy a contar de manera rápida cómo se hizo. Yo organicé un documento base de discusión, se hizo una encuesta con una encuesta súper básica, la respondió una población, un conjunto de población. Yo sistematicé esa encuesta, con esa encuesta organicé entonces un documento base con 16 problemáticas, y con eso me fui a el país. Esta política, esta resolución 2063 se construyó con 476 personas, que hay personas que participaron desde San Andrés hasta Vaupés. Hay personas que participaron de Nariño, de Putumayo, de Cauca, de Valle, del Chocó, de todos lados participaron. Yo hice esos talleres en todas partes. Y en esos talleres salió lo que les voy a mostrar. Aquí no me voy a desgastar en cómo fue la presentación, digamos el ejercicio. Fue un ejercicio participativo deliberativo. Yo llevaba unas preguntas básicas y con esas preguntas básicas la gente debatía. Les voy a plantear dos cosas de dónde me paré a formular el documento básico. Primero, yo me preguntaba el marco de la situación. ¿Eso es que yo soy Tarzán? No. Todas las formulaciones de todas las políticas siempre se paran en preguntar cuál es el problema al que esta política va a responder. Y el problema es concreto. ¿Por qué la participación en salud no es efectiva? ¿Por qué la participación en salud es débil? ¿Por qué la participación, por qué la ciudadanía en esos talleres que yo hice con esas 476 personas, la gente decía, doctora, nosotros nos invitan a participar, nos sientan horas y nosotros decimos y decimos, y después cuando vamos a ver lo que quedó, no quedó nada de lo que decimos, doctora, la voz de nosotros no es escuchada. A nosotros nos invitan a participar para que finalmente los funcionarios decidan, o lo que nos traen aquí a discutir ya está predefinido y decidido de antemano, y entonces nos dan un refrigerio si es que nos tratan bien y nos ponen a firmar listados y después dicen que lo que ellos sacan es lo que nosotros dijimos. Esa era la posición de las 476 personas unánime en este país. O sea, solo una persona dijo que no estaba de acuerdo. 475 dijeron que eso era. Entonces, ¿qué pasa? Que la participación es débil. Y en ese marco situacional o problemas, que es el primer elemento y el primer gran centro de discusión, la gente identificó, por ejemplo, que su voz no era escuchada, que el Estado no le garantiza la participación, que participan los de siempre y que se vuelven expertos en participación, que el Estado termina teniendo 10 que participan y son los que llaman siempre a que estén en sus reuniones y son los que todo, que la gente en general no participa, que la gente no participa entonces porque no hay plata o porque ya no le crea al Estado, porque para qué participa si va y habla y lo que habla no, entonces no hay una legitimidad del Estado y no hay una credibilidad en el Estado. Entonces hay todo un conjunto, el ministerio no apoya, la gente no tiene plata para fotocopias, la gente no tiene plata para el transporte, la gente no tiene condiciones materiales para participar. No tienen espacios de reunión, no tienen cómo llamar, no tienen. Entonces hay unas condiciones precarias absolutas de la participación y eso se explica además porque desde el ministerio, y si ustedes quieren, yo creería que deberíamos mandarles la resolución en su conjunto. Ahí dice, el ministerio no tiene compromiso con la ciudadanía, el ministerio no tiene voluntad política, el ministerio no dirige. Y eso quedó en la resolución porque eso fue lo que la ciudadanía dijo. Y yo adquirí un compromiso con la gente que lo que la gente dijera iba a quedar en esa resolución. Y esa es una primera cosa que los invito. Lean esa resolución y vean si lo que yo estoy diciendo es verdad. La gente, todo lo que la gente me planteó, yo lo dejé ahí y me sostuve y al ministerio le tocó dejarlo. Y ahí hay un análisis concreto. La participación no funciona por eso.
Pero solo por eso, no. La participación también no funciona porque no logramos que los líderes ejerzan su poder de manera efectiva, porque les falta formación, porque no tienen para la fotocopia ni para ir a participar, porque muchas veces los líderes, cuando son elegidos y representan a otros, se olvidan de sus bases, eso dijeron la ciudadanía, porque muchas veces los líderes llegan a esas instancias de participación y son cooptados, así también dicen, y terminan funcionales o a los gerentes o a los funcionarios o a la entidad, y entonces pierden la visión y la perspectiva, y eso genera una fractura entre los líderes y sus bases. Digamos, hay todo un diagnóstico bien presentado de por qué la participación no funciona. Y ese es el primer momento. El segundo momento es que hay un marco normativo. Es decir, yo no voy a ir a engañar a la gente, dígame usted qué quiere. Y después decirle, no, sabe que yo no puedo, que lo que usted dijo que hará porque la ley dice tal. Entonces tocaba hacer una especie de diálogo entre lo que la gente planteó y lo que está en la norma, con una ventaja enorme. Lo que está en la norma en participación es maravilloso. Y lo digo así porque yo tengo una perspectiva histórica. Es maravilloso con relación a lo anterior. Es mejor que lo que planteó la ley 100. Y entonces hay dos normas que soportan la participación en salud. En primer lugar, la 1438 del 2011, que estableció 6 puntos y que están a su izquierda. El 136, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí dice que, por ejemplo, la gente participa para fortalecer la capacidad de intervenir en el ciclo de las políticas. Ahí dice intervenir. Resulta que aquí hay una participación en la 1438 con incidencia. La gente participa para defender el derecho a la salud y que se mejoren las situaciones y las condiciones. La gente participa para definir políticas, dice la 1438. Pero la ley estatutaria 1751 de 2015, capítulo 2, artículo 12, esta ley estatutaria dice que la participación es participación en las decisiones del sistema de salud. Ojo, esto es histórico. La ley estatutaria dijo que la gente participa para decidir, no para decidir, no para consultar. Y antes de la ley estatutaria no estaba la palabra decidir explícitamente con esta fuerza. Y está diciendo que la gente participa entonces para decidir. Entonces aquí hay un primer mandato que la gente tiene que ubicar. Yo cuando participo tengo derecho a decidir. No solo ir a reuniones. Bueno, puede ser un proceso, puedo ir a 5 reuniones, pero al final de las 5 reuniones, ¿qué decido? En relación con el Estado. ¿Por qué? Porque uno le exige al Estado. Eso es claro. El derecho fundamental a la salud, dice también la ley estatutaria, comprende el derecho de las personas a participar en las decisiones adoptadas por los agentes del sistema. ¿Qué está diciendo ese párrafo? Está diciendo que el derecho a participar queda automáticamente elevado a derecho humano fundamental. Es decir, que si a ustedes no los dejan participar en salud, eso es causal. Por ejemplo, usted puede entablar una tutela argumentando que este artículo dice que no lo dejan participar y si no lo dejan participar, le están vulnerando y violando su derecho a la salud. Está diciendo que es un componente sustantivo y fundamental del derecho a la salud es participar. Eso no estaba dicho en ninguna otra norma. Y además, porque siempre las leyes tienen un problema, cada cual las interpreta como quiere, dice que esto sí, pero no. La ley estatutaria dijo en que es que la gente tiene derecho a decidir y si no puede decidir, eso es violatorio del derecho humano fundamental a la salud. La gente tiene derecho a participar en la formulación de la política de salud y en los planes para su implementación. Entonces, por ejemplo, de ahí en adelante uno podría empezar a torpedear y rellenar la Corte Constitucional con tutelas, los juzgados diciendo que hoy se norma en salud sin participación de nosotros. 2, la gente tiene derecho a participar en las instancias con decisión. Ojo, es participar con decisión en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento al sistema. O sea, hoy usted con este artículo B del artículo 12 de la ley estatutaria, el capítulo 2, usted puede ir a hacer una veeduría y nadie le puede decir que no. 3, usted puede participar con decisión en los programas
Dile que estoy en una presentación y que no puedo en este momento. Es un estudiante que tenía una tutoría. La ciudadanía puede participar con decisión en los programas de promoción y prevención que se han establecido. Ahí que está diciendo que, por ejemplo, el plan de intervenciones colectivas de los municipios que hacen las empresas sociales del Estado tienen que demostrar cómo definen los programas de promoción y prevención. Cómo hacen todos los programas. Todos tendrían que tener participación. Todos esos programas tendrían que tener veedurías. Todas las personas tienen derecho a participar con decisión en las inclusiones y exclusiones de servicios de salud y tecnología. Les quiero decir que esto está así, que el ministerio creó una resolución que es la 330 de 2017 para reglamentar esto y reglamentó que quienes participan son las asociaciones científicas porque se supone que la comunidad no puede participar porque no sabe. Y a la comunidad, o sea, tiene un filtro, ponen a las sociedades científicas y después cuando las sociedades científicas dan conceptos, ponen en la internet y usted opina y la ciudadanía opina sobre eso y abren en la web y después dicen opinaron 500. Hoy, por ejemplo, uno podría decir que esa resolución es violatoria porque usted no está decidiendo, porque tiene un filtro, porque usted no tenga internet, o sea, etcétera. Eso es posible, pero pues hay gente que tendría que dedicarse a hacer este tipo de cosas. La línea E dice que la ciudadanía tiene derecho a participar con decisión en la definición de prioridades en salud. Es decir, puede que las prioridades en salud sean de un tipo porque tenemos un montón de contaminación por los autos en la ciudad. Y eso, entonces, para nosotros, prioritario pudiera ser las intervenciones de prevención en enfermedades respiratorias agudas. Pero puede que para ustedes esa no sea una prioridad. Entonces, eso es parte de lo que la gente tendrá que disputarse. ¿Cuáles son las prioridades en salud en mi territorio? Y yo como ciudadano, según esta ley, esta reglamentación, que además es la ley estatutaria, tengo derecho a eso. Y en la F dice, la gente tiene derecho a participar con decisión en decisiones que puedan significar una limitación o restricción a las condiciones de acceso a establecimientos de salud. Si uno conecta esta línea F con todas las barreras de acceso, haría goles. O sea, ahí hay una herramienta sistemática para empezar a montar tutelas, porque no me dejan decidir para disminuir las barreras de acceso. Por Doctora, ejemplo. disculpe, ¿le puedo hacer una preguntita? Claro, su merced. Yo, si no me calla, yo hablo mucho. De respecto a este punto del E, que usted está diciendo, las decisiones de inclusión de servicios de tecnologías, y sí, en este otro, el E, los procesos de definición de prioridades de salud. Yo estoy haciendo casualmente, hago parte de una veeduría que se le está haciendo al Hospital San Francisco de Asís y la construcción de la UCI. Soy el coordinador de esa veeduría, doctora. Pero resulta que este hospital no tiene equipos de imágenes diagnósticas. Nosotros en la calle le solicitamos al gobierno que nos dotara ese hospital de imágenes diagnósticas. Ahí en los acuerdos quedó, a hoy no lo ha hecho. Entonces nosotros presentamos, o el hospital presentó en su plan bienal, un proyecto de dotación de imágenes diagnósticas, pero resulta que allá el señor gobierno, el Ministerio de Salud, dice que eso está sujeto pues a presupuesto y está sujeto a que esos implementos estén en nuestro país, porque por lo general lo tienen que importar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, yo como hago parte de esa veeduría, ¿puedo exigirle al señor del ministerio, el doctor Burgos, tener en cuenta este punto, el E? Sí, que priorice... usted tendría que hacer toda una sustentación parado en el artículo 12 del capítulo 2 de la ley estatutaria y decir que usted está ejerciendo su derecho a la participación con decisión y además que es veedor y tiene todo. Si quiere haga un borrador y ahorita ponemos el correo y yo le reviso ese borrador y le ayudo a formularlo. ¿Por qué? Porque eso es fundamental. O sea, usted, lo que yo quiero mostrar en este ejercicio es, aquí hay una herramienta que uno puede empezar a usar. O sea, usted tiene que ahora hacerle un derecho de petición al señor secretario general, dijo usted, porque Burgos es el secretario histórico, pero él renunció. Ya no me acuerdo cómo se llama el nuevo. Él renunció, si quiere esta semana averiguo cómo se llama el nuevo. Igual, usted simplemente puede decir Burgos, secretario general, y el que esté en ese puesto tiene que responder porque no es el nombre, sino el cargo. Y lo que debe hacer en este momento es un derecho de petición.
esperar que se lo respondan en los tiempos que está previsto, entender que la modificación por la pandemia amplió los plazos. Si no le contestan, entonces usted dice que hay un silencio administrativo. Si después del silencio administrativo no le contestan o no está de acuerdo con eso, usted va armando toda una serie de documentación para poder, por ejemplo, sería súper clave poner una tutela por este caso que usted está contando, ¿sí? O sea, digamos, ese tipo de cosas es la que permitiría desde una lógica, y eso ¿cómo se llama? Exigibilidad jurídica. Entonces, es ir aprendiendo a hacer los procedimientos, cómo se documenta, cómo se hace el derecho de petición como tal, y documentarlo. Después de que usted, porque si usted tutela de una sin haber hecho lo anterior, pierde la tutela por falta de procedimiento. Le dicen no, le responden automáticamente. Usted no abocó las instancias previas y llegó a la tutela de derecho, y la tutela es la última instancia cuando usted intentó todas las anteriores. Sí, esos son detalles que uno tiene que tener en cuenta, digamos, jurídicos cuando va a hacer este tipo de exigibilidad jurídica. ¿Listo, su merced? Listo, doctora. Entonces, Doctora, póngale cuidado. Doctora. Sí, listo, escucho. escucho. El correo. Doctora, ¿me escucha? Sí, Chavita, bueno, ¿puedes, por favor, escribir mi correo ahí? Ya que estamos en esa problemática, en este punto, ¿sí me escucha? Sí, su merced, lo escucho. Bueno, aquí, por ejemplo, en el municipio de Tibú hay un problema en ese central. Lo que pasa es que en el gobierno de Juan Manuel Santos se inauguró una infraestructura del hospital de la región de Tibú, ¿sí? Ahora, pues una infraestructura muy bonita, muy grande, muy amplia, que el gobierno, pues, es que lo que yo digo, es una infraestructura muy amplia, muy bonita, pero no se le está sacando provecho. ¿Por qué? Porque según no hay implementación de equipos. Entonces, ¿para qué hacemos una infraestructura tan grande, tan bonita? Gastamos una millonada, ¿sí? Y viene en el gobierno, y lo arrecho es que la población aplaudimos eso sin saber que eso, pues, viene, lo entregan solamente en la infraestructura y que queden ponchados, porque eso sin equipos y sin profesionales, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, esta problemática, ¿qué se debe hacer? Porque igual esto lleva ya muchos años, ya lleva unos 6, 7 años en ese son, y que nadie le ha podido, ni el gobierno departamental ha podido con eso, porque aquí en el municipio de Tibú, de 36,000 habitantes que hay, no tenemos ni un profesional para cualquier especialista. Imagine, con una infraestructura tan grande que hay en el municipio, que solamente dice no hay equipos y no hay profesionales. Entonces, ¿qué se debería hacer ahí en ese punto? Ahí hay varios componentes. O sea, uno es fortalecer un proceso colectivo frente a eso, que la gente gane claridad de los derechos y empezar a organizar una estrategia de exigibilidad en varios componentes. La jurídica es una, pero las otras son también igualmente válidas. Por ejemplo, si tú logras organizar un combo de gente para defender eso, para que el hospital sea dotado, empiezan entonces entre formarse, entre organizarse, entre que además monten una veeduría, que está contemplado también en la ley, y que seguramente vamos a invitar a una persona que nos acompañe para que en este componente de participación hable como una de las estrategias, las veedurías, etcétera. Entonces tenemos que plantearnos como un plan de trabajo tuyo con otra gente, y que vayamos avanzando en unos pasos. Vamos conformando un grupo, vamos mirando, revisando qué hay. Sobre los documentos que hay, podemos empezar a ir redactando unos primeros derechos de petición. Por ejemplo, al gobernador, al alcalde, al gerente, abocado a eso, entonces al Ministerio de Salud, ya van 4, y empezar a generar un proceso para ir, digamos, ahí soportando los momentos anteriores. Después empezar a hacer de pronto, mirar la viabilidad de establecer unas tutelas, porque las tutelas son individuales. Entonces, tocaría que la gente coloque tutelas individuales, ¿no? Uno podría pensarse, por ejemplo, en una tutelatón y que identificar casos específicos y organizar eso. O sea, esto implica un proceso organizativo tuyo y con otros. Tú me dices, doctora, soy solo. Bueno, entonces miramos qué hay para hacer contigo solo, porque como yo expliqué,
Parte de lo que se ha conquistado el derecho a la salud también son acciones individuales a través de tutelas. Sí, podemos pensar en varias alternativas y eso es parte de lo que tendríamos que ir ya pensándonos en este módulo, que la gente identifique. Entonces, ya hicimos, digamos, una identificación de situaciones de salud. Ahora, por ejemplo, sería pertinente, en respuesta al compañero de Tibú, que me hizo la segunda pregunta, que qué respuestas, nosotros no somos el Estado, pero nosotros somos, digamos, personas que facilitamos y que defensores de derechos humanos, como ustedes. Entonces, desde los lugares, en el marco de este segundo módulo, por ejemplo, podríamos definir un caso por cada territorio de exigibilidad y pensamos cómo sería la exigibilidad jurídica, cómo sería la exigibilidad social, cómo sería la exigibilidad política haciendo incidencia, cómo, por ejemplo, con esos casos nos articulamos con el Movimiento Nacional por la Salud y vamos montando, eso en el movimiento nosotros lo llamamos los laboratorios sociales. Y entonces en cada territorio tenemos un espacio con casos concretos donde ustedes empiezan con nosotros a formular los derechos de petición, revisar el próximo martes o el miércoles o el jueves, el día que la gente está frente al hospital o frente al parque, o un día muy emblemático en el territorio, vamos a montar no tiene que ser un plantón, puede ser algo, un diálogo, una denuncia, o sea, eso ya pasa por los nombres específicos en sus territorios, porque ustedes además tengan el contexto. En mi territorio no sé si cuando uno protesta a la gente no le gusta, pero si montamos el baile o no, montamos un trovador allá en el parque, una jornada cultural, una velatón, porque la salud se está muriendo, hacemos un performance y nos tiramos al piso y nos tapamos con cosas y decimos que ese hospital no se construye ese hospital y eso implica que haya más muertos. O sea, aquí lo que harían serían ustedes, porque ustedes son los que están en el territorio, ustedes me empiezan a decir, doctora, aquí podríamos hacer, entonces nos vamos inventando qué hacer. Entonces, lo que nosotros esperaríamos de este módulo es cualificar sus procesos de participación de forma individual y colectiva y ir montando cosas concretas, veedurías, cualificando las veedurías, montando los casos emblemáticos, haciendo la exigibilidad jurídica, denunciando y evidenciando, visibilizando dónde está el problema y que la gente entienda que no es normal que haya un hospital y una infraestructura muy inaugurada con presidente a bordo y que hoy no funcione. Visibilización por los medios. Montamos un día con una imagen de allá y una frase bien, podemos montar. Entonces, un lanzamiento por las redes. Hoy las redes son súper claves. Mandamos una carta a Noticias 1, decimos, somos la red independiente y quiero decir esto, ¿qué tal esto? Está este hospital, o sea, hacer bulla, visibilizar. Eso es parte de la visibilidad social, tiene que ver con una estrategia de comunicación, por ejemplo. ¿Cómo es que yo, algo que es pequeñito, que solo lo padecemos 5 acá, que es en Tibú y nadie sabe en Colombia, voy a hacer que toda Colombia sepa que aquí está este hospital y no funciona? ¿Sí? Eso, para eso es la participación. Y todo eso que estamos hablando de la participación está contemplado en esta norma y en la ley. Profe. Sí, dale. Para un aporte a lo que usted está diciendo, compañeros, miren lo que la profesora está diciendo es así, y son los espacios de participación, sino que nosotros como ciudadanos no utilizamos esos espacios. Bueno, otra cuestión para el compañero de Tibú. Mire, que se acerque a la Secretaría de Salud y pregunte que si ahí está conformado el Consejo de Seguridad Social en Salud. Porque, ¿qué pasa? Son proyectos diferentes. La construcción del hospital es una cosa. Luego tienen que presentar otro proyecto para la dotación de equipos y demás para ese hospital. Entonces, si el proyecto inicial apenas contemplaba la construcción, entonces pida el contrato que se lo dan. Entonces, si usted ve que ahí apenas la construcción, el contrato quedó bien. Si dentro del contrato estaba la construcción y dotación, ahí coloca la queja, como dice la profesora, porque incumplieron con el contrato que es la dotación. Si esa dotación no está, usted se puede dirigir a la Secretaría de Salud para que ellos, a través del Consejo de Seguridad Social en Salud, presenten el proyecto de dotación y equipos para esa unidad de salud. Pero todo es con participación ciudadana, muchachos. Tenemos que incidir en eso. Profesora, y sí necesito que nos ayude aquí con la salud. Yo por el interno me pongo en contacto con usted, ¿verdad? Porque acá es muy complejo el problema de salud.
Manuel, muchas gracias por tu aporte, porque además me permite varias cosas. Digamos, en el Estado y en la lógica de la participación institucional hay unas instancias que cumplen un papel, y esas instancias, uno tiene que decir, los espacios es para ocuparlos, y hay que usarlos. Y lo que hace Manuel es decir, por ejemplo, usted no podría irse a otro lugar sin no haber abordado, o sea, si toca llegar a ese sitio, que es el Consejo Territorial en Salud. O sea, por ejemplo, usted como ciudadano puede mandar una carta al Consejo Territorial y que el Consejo Territorial incluya eso en su agenda, lo discuta, porque además ahí hay una discusión. Profe, no se le escuchó muy bien, qué pena. Bueno, ¿ahí me están escuchando? ¿Ahí? Sí, profe, ahí. ¿Escuchan? Sí, ahora Bueno. sí, profe. Bueno, que la intervención de Manuel me parece muy importante porque nos muestra que el sistema de salud tiene unas instancias instituidas y formales. Y esas instancias instituidas y formales hay que usarlas, hay que ocuparlas y son importantes. Esas instancias tienen unos alcances. En el caso del ejemplo que él colocaba del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, por ejemplo, el compañero de Tibú Darwin, tendría que hacer una carta. Lo primero que tendría que hacer es abocar ese lugar y decir que necesita, por ejemplo, que quiere información o preguntas, un cuestionario de preguntas que qué pasa con la dotación del hospital, qué pasó con el contrato, etcétera. Todos los planteamientos que hizo, o sea, cada caso es particular y tocaría revisarlo para ver cómo se direcciona la cosa. En ese contexto, ese es un lugar que hay que abordar. Otro espacio institucional y tiene unos alcances y limitaciones, pero por ejemplo, para avanzar en otro nivel de participación, hay que usar las instancias formales. Hay instancias formales como los copacos y las asociaciones de usuarios o los comités de éticas, que son el decreto 1757 del 94, perdón, que fue unificado en el decreto 780 del 2017. Sí, creo que es 17 o 16. 780 del 2016. Eso, digamos, esos otros espacios también son importantes. O sea, por ejemplo, las asociaciones de usuarios tendrían que estar al frente de este problema que planteó el compañero de Tibú y tendría que estar haciendo vigilancia, pero a veces las asociaciones terminan enredadas, disueltas en una lógica cotidiana y pierden la visión estructural. Un fin de las asociaciones de usuarios es defender el derecho a la salud. Y entonces tú podrías pararte. Entonces tú podrías ir a la asociación de usuarios y plantear esto, y es posible que la asociación de usuarios te diga que a ellos no les interesa. Entonces tú, ¿qué tienes que hacer? Mandar una carta a la asociación y que te respondan. ¿Por qué? Porque en una lógica de exigibilidad, tú tendrías que mostrar que usaste el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, que fuiste a que la asociación de usuarios te ayudara en esto y no. Y entonces tú puedes individualmente o con otra gente que esté inclusive por fuera de la asociación empezar digamos, a luchar porque se mejore la situación de este hospital, porque tengan la dotación que es, por los problemas que tienen. O sea, tú puedes plantearte que ese es el caso que tú vas a hacer y buscamos cómo hacer un acompañamiento a ese caso. ¿Estamos? Muchas gracias por esa. La verdad, es muy bueno, profe, y al compañero esa idea. La verdad no la conocía y pues primero hay que mirar, sí, cómo entrar y desgastar el proceso, ¿no? Los debidos procesos que hay que hacer para investigar sobre esta problemática. Muchas gracias. Hola amigos, me encontré esta pregunta. Bueno, en ese sentido, hoy casi la cogen dos carritos. Les pido excusas, pero mis perritos están ladrando. Denme un segundo. Bueno, digamos que hasta aquí llegamos hoy. Todavía falta completar y seguirles planteando como este módulo y las distintas herramientas. Y la idea es que entonces este módulo se va a centrar mucho en el tema de participación y exigibilidad. ¿Listo? Hoy empezamos. Nosotros vamos a organizar una guía para enviarles
para que entonces ustedes vayan preparando los ejercicios que vamos a empezar a hacer. ¿Listo? Mi presentación, el ejercicio lo completaremos María Isabel y yo no estamos, Alejandra y María Isabel. Yo sí estuve en la clase, pero estaba en el momento trabajando, me disculpan ahí. Tranquila, su merced, tranquila. Entonces, en la siguiente sesión continuamos. Vamos a organizar si les mandamos una guía o si ese día en la sesión misma vamos avanzando en el trabajo. Y... Amiguita, y puedo pedir un favor, ¿me pueden mandar las diapositivas de ahora para yo no estar tan perdida? Sí, claro, ya. Lo que pasa es que voy a buscar esta presentación, voy a buscar una presentación oficial del Ministerio de Salud, que es la fuente oficial, y se la envió a Alejandra para que por favor Alejandra se las envíe a todos. ¿Listo? Listo, profe. Y entonces en 8 días nos vemos y si vamos a mandar la guía, Alejandra los contacta. ¿Estamos? ¿Hay alguna otra pregunta con relación al tema? ¿Está claro el sentido de lo que es este segundo módulo? Para cerrar. ¿Alguien tiene alguna aporte? Y si no, ya terminamos la sesión del día de hoy. Bueno, aporte, profe, que muchas gracias por sus conocimientos y por, en verdad, a abrirnos los ojos y darnos todas esas herramientas para nosotros poder salir adelante con este problema de salud. Muchas gracias, profe, y disculpe tantas interrupciones. No, es mejor que interrumpan, porque uno habla y habla, y si ustedes van preguntando, esto se mejora. Es de verdad excelente que me interrumpan. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Recomendarles a todos que es necesario, y como su merced lo enfatizaba varias veces, que ellos logren hacer equipos, logren hacer grupos, logren generar unas redes que les permita trabajar todos esos elementos que nosotros estamos viendo acá. Muestra de ella es que en los primeros ejercicios de los que hablaba la profesora Nancy en relación con identificación de necesidades, de barreras, que sea una construcción dialógica y que el resultado de eso nos lo puedan enviar para que nosotros vayamos también como previendo ciertas situaciones o en qué aspectos los podemos ayudar con mayor pertinencia y mayor claridad. Es muy importante para nosotros mirar esas construcciones suyas, poder saber cuáles son las necesidades, dónde están identificando necesidades o ausencias más fuertes, quiénes son los actores con los que ustedes pueden empezar a trabajar, cómo está esto, cómo está esa situación, pero esto debe ser un trabajo conjunto, colectivo, debemos empezar a buscar formas de articulación, de conversar con nosotros, de meternos con nosotros, de hacer presencia y estar con ellos. Listo, compañeros y compañeras, les agradezco a todos y a todos el espacio, espero que hayan quedado motivados. Realmente nosotros tenemos interés. Está pidiendo la palabra Anderson. Sí, muy buenas tardes. Era que queríamos nosotros solicitarles que nos hicieran el favor de pronto de ayudarnos con los módulos lo más rápido ahí, qué pena de pronto presionarlos. Para empezarlo a trabajar, ya que de pronto el transcurso de la semana tenemos bastantes compromisos. Entonces estamos mirando a ver si de pronto ustedes nos pueden ayudar con ese detallito. Estuvo muy buena, la temática de hoy, la clase de hoy estuvo muy buena, de verdad que sí. Gracias, Anderson. Entonces vamos a mirar eso y a habilitar rápidamente eso que tú nos estás pidiendo. Aunque yo estaba trabajando porque la verdad hoy me tocó salir tarde, porque tengo que pasar un informe, pero estuvo muy buena la clase, porque estaba trabajando y estaba escuchando. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Qué chévere. Muchas gracias. Doctora, de parte de Víctor Sánchez, del grupo de Quito, también queremos agradecer porque me encanta tratar el tema de la salud, porque siempre tenemos veeduría en salud y siempre estamos en las asociaciones de usuarios defendiendo el derecho de la salud de los compañeros, tal como nos ocurre a nosotros en esta parte donde la mayor parte de los usuarios son de distintas veredas, distintos corregimientos, donde ellos no saben a qué tienen derecho. Pues nosotros al recibir esta capacitación y como venimos trabajando en eso, pues nos amplían ese conocimiento para nosotros poder ejercer más
y con más fuerza nuestra labor. Usted dijo algo muy radical hace rato, que fue la parte de donde los líderes no recibimos ninguna remuneración. Eso es cierto, en vez de la gente, la misma comunidad que uno defiende, trata a uno mal porque uno está metiéndose en algo que no le importa porque tiene que estar peleando esos derechos. No sé si usted vio la semana antepasada una presentación que hizo Víctor Sánchez en Televisión Nacional hacia raíz de la salud por parte de Barrios Unidos. Y sin embargo, conseguía gente que me decía, usted por estar hablando de eso lo van a salir matando. Pues si hay que morir por esa razón, doctora, soy uno que permítame decirle, si hay que morir por eso, pues tenemos que morir. Pero de que tenemos que, los que tenemos sangre para el liderazgo, ahí está el compañero Manuel, tiene sangre para el liderazgo. Y Víctor Sánchez es uno, y la señorita Marina, nuestra compañera, sí que le gusta los liderazgos. Marina siempre está metida en esto y la felicito por eso. Y para usted, compañera, y todos a nivel nacional, muchas gracias por la escucha y la claridad que usted en esta tarde ha tenido esa voluntad de darnos conocimiento. Feliz fin de semana para todos, principio de semana para todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias y realmente sí creo que esto es motivador. Yo creo que es parte de este ejercicio de que compartamos. O sea, parte del ejercicio es que entendamos que no estamos solos, que hay muchos y muchas luchando por el derecho a la salud y que es muy importante hacer juntarnos. Muchas gracias.